Muy buenos días hermanos, bienvenidos a una nueva semana, muy bienvenidos a un nuevo tiempo estudiando la palabra de Dios, muy bienvenidos también a una nueva serie. Hoy vamos a comenzar una nueva serie en este tiempo de devocional que hacemos todos los días, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a 9:30 más o menos, en ese lapso. Hora chilena, por supuesto. Muy bienvenidos hermanos, hoy comenzamos una serie estudiando la biografía de uno de los hombres más trascendentes e importantes del Antiguo Testamento, me refiero al profeta Elías. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que la abra conmigo en el libro de Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18, y dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esos son los versículos 17 y 18. Un hombre que se llama David Roper, él dijo lo siguiente. Dijo: los tiempos peligrosos son tiempos de oportunidades sin precedente. Los que conocen al verdadero Dios no deben temer a esos tiempos peligrosos, sino más bien enfrentarlos. Los llamamos héroes, líderes, caudillos, pioneros. Los llamamos campeones. Son hombres o mujeres que han demostrado una mezcla de valentía, determinación, inteligencia y también osadía, y algún grado también de suerte o un grado de oportunidad en un momento determinado en la historia de la raza humana. Estos hombres sobresalientes han surgido en el momento preciso para hacer aportes y cambios significativos en los diferentes campos y ramas de la vida humana. Estos hombres han afectado a grupos, pueblos, naciones, y algunos han afectado a la raza completa, al mundo entero. Hombres como Pericles, por ejemplo, el gran general y estadista griego que condujo a Atenas a la grandeza y fomentó las instituciones democráticas. Además, es celebrado por ser un gran orador que pronunciaba discursos lúcidos y magníficamente estructurados. Otro griego, también conocido como uno de los grandes, este griego es un macedonio, apodado Alejandro Magno, un brillante general que ganó una perdurable reputación al crear uno de los imperios más grandes del mundo clásico, antes de cumplir los 30 años. Lleno de energía, convincente, imaginativo y al mismo tiempo un gran estratega militar. Otro grande, Julio César, general ambicioso que cimentó la grandeza del Imperio Romano. Venció a los galos, también venció valerosamente a las fuerzas republicanas en una amarga guerra civil. Y se estableció a sí mismo como dictador, pavimentando de esta manera el camino de los emperadores que luego le siguieron. En las letras podemos mencionar otros grandes. William Shakespeare, por ejemplo, un prolífico dramaturgo que tomó el mando del teatro en Londres y revitalizó la lengua inglesa. Obras como Otelo, Medidas por medida, Romeo y Julieta, El mercader de Venecia fueron presentados en la corte inglesa con un gran éxito. En la pintura, otro grande, Pablo Picasso, Salvador Dalí o el célebre Vincent Van Gogh, o la escultura, un Miguel Ángel o un famoso y prodigioso Gian Lorenzo Bernini, entre muchos. Hombres grandes, hombres que han hecho su aporte, hombres que han beneficiado a la raza humana. En el primer día del año, 1 de enero del año 1863, Abraham Lincoln emitió la proclamación de la emancipación, bajo la cual los esclavos en los Estados Unidos confederados eran libres. Lincoln
gran líder de guerra y campeón del abolicionismo y de la guerra civil. En Sudamérica podemos hablar de Simón Bolívar, que condujo la lucha contra el gobierno español de Latinoamérica a principios del siglo XIX. Fue un visionario político infatigable y lleno de recursos. No descansó en sus esfuerzos para realizar sus sueños de libertad para la América hispana. Junto a él, nuestros propios José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins, que también fueron parte de este gran ideal. Bueno, así la lista es larga. Otto von Bismarck en Alemania, Mahatma Gandhi en la India, Winston Churchill en Inglaterra, Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos, Charles de Gaulle en Francia, Nelson Mandela en Sudáfrica, Lech Walesa en Polonia, Margaret Thatcher en Inglaterra, Martin Luther King y su lucha por los derechos de los negros en los Estados Unidos. También los grandes de la tecnología como Bill Gates o Steve Jobs, que pusieron un computador en las manos de casi todos los habitantes del mundo. Así tenemos una lista larga de hombres y mujeres que aparecieron en el momento justo para provocar grandes cambios. No puedo cerrar la lista sin dejar de mencionar a Madame Curie, la única mujer hasta donde entiendo que ganó 2 premios Nobel en diferentes especialidades. Una mujer que murió producto de su investigación. Ella estudiaba la radiación y fue afectada por ella. Entiendo que todavía su ataúd, ¿cierto?, está resguardado por planchas de plomo para evitar la contaminación. Entonces tenemos hombres y mujeres que provocaron, que hicieron grandes cambios que afectaron la vida de su nación, del pueblo, de algún continente y algunos que cambiaron la historia del mundo. En la historia bíblica también tenemos el registro de hombres comunes y corrientes que aparecieron en el momento justo para hacer su aporte en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Este es el caso de Elías, llamado el Tisbita, quien apareció de la nada, irrumpió en la historia de Israel y se convirtió en uno de los grandes de la fe. Así que hoy vamos a comenzar un estudio de la vida de este hombre sencillo, que tuvo un gran impacto en la historia de Israel, para la gente de su tiempo y para la historia de la raza humana. Ahora, cuando estudiamos la vida de una persona, debemos estudiar el contexto histórico en que vino a este mundo. No podemos separar a la persona del personaje y no lo podemos separar de su tiempo y del contexto. Esto sin duda ocurre también con el profeta Elías. Estudiar el contexto en el que él vivió y se desarrolló nos servirá para entender su vida y ministerio. Charles Swindoll nos dice lo siguiente de Elías: uno no puede separar a las personas del contexto de su tiempo, porque el acero del carácter se forma a martillazos sobre el yunque del tiempo y se fragua en el contexto de la historia. Entendiendo la importancia entonces del contexto, es que vamos a estudiar la aparición, la vida y el ministerio del profeta Elías a la luz de 3 contextos diferentes. El primero es el contexto geográfico, el segundo es el contexto político y el último es el contexto espiritual. Vamos entonces al contexto geográfico. Acompáñame a Primera Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer un versículo. Primera de Reyes 17, verso 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así que hace su aparición este hombre sencillo llamado Elías. El nombre Elías significa Jehová es Dios. Ahora, no sabemos nada de él aparte de su nombre y de dónde viene, y eso incluso es tema de debate.
Se nos dice respecto de su origen escuetamente que él es tisbita, de los moradores de Galaad. Su origen humilde se remonta a un pueblo llamado Tisbe, del que no se tiene registro alguno. Para los estudiosos de los lugares bíblicos es posible rastrear a Galaad, pero no es posible encontrar dónde está Tisbe. Este es uno de los lugares de la arena, este es uno de los lugares que la arena del tiempo ha sepultado para siempre. Con toda seguridad tampoco era muy importante en su propia época, cuanto más al día de hoy. Tal vez era un pequeño barrial, un conjunto de algunas pequeñas casas pobres, sencillas, que recibió un nombre y que estaba ubicado en un lugar geográfico que hasta ahora no tenemos idea dónde. Entonces tenemos a un don nadie que aparece de la nada, de un pueblo que no tenía ni la más remota importancia y valor. Este es Elías, un don nadie que aparece de la nada, de un pueblo que no importa a nadie. Elías aparece del más absoluto anonimato, de la vida más absolutamente humilde e intrascendente. De hecho, el único registro que tenemos de él en la Biblia es la de un hombre vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Esto quiere decir que tenía el cabello y la barba larga. Un hombre bastante rudimentario. Elías era un hombre analfabeto, inculto y descuidado de una aldea humilde de la región tisbita. Tisbe era un lugar sencillo y de mal gusto. Era un lugar de soledad y de trabajo duro. Allí había poca cultura, poca diplomacia. La ciudad era insignificante en el esquema de los asuntos políticos y religiosos de Israel. De este contexto geográfico proviene el hombre que sería usado grandemente por Dios y tenido como uno de los grandes de la fe. Lo mismo ocurrió con nuestro Señor cuando hizo su aparición en el escenario de la vida de Israel. Su procedencia, Nazaret, cuestionó su valor e influencia. Juan 1:46 nos dice: Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Esa era la idea que la gente tenía de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Puede algo bueno venir de Nazaret? Nazaret era sin duda un lugar de mala fama. Lo mismo ocurre con Tisbe. Ese es el contexto geográfico. En el segundo punto tenemos el contexto político. Vamos a Primera Reyes 16, verso 29 al 34. Primera Reyes 16, verso 29 al 34. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Recuerden que en Primera y Segunda Reyes siempre se está haciendo una mención del rey del norte con referencia al rey del sur y del rey del sur en referencia al rey del norte, para más o menos calzar las fechas. Entonces se nos dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Es decir, Asa, Judá, el reino del sur, él estaba en sus 38 años de reinado cuando comenzó a reinar Acab, quien era hijo de Omri. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa, escucha esto, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Eso tiene una connotación que luego vamos a explicar. Verso 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Samaria, capital del reino del norte.
Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces tenemos a Elías, este hombre que viene de un lugar poco conocido, muy poco conocido, tan poco importante que ni siquiera estaba en los planos, en el mapa. Y este hombre, que es un don nadie, aparece de este lugar que no tiene importancia para nadie. Entonces Elías aparece en Israel en un momento políticamente crítico. Las cosas no están bien en el reino del norte. Desde que se instauró la monarquía en Israel hasta llegar al rey Acab, la condición moral, espiritual del reino del norte ha venido degradándose paulatinamente, y eso es porque el corazón de los reyes se ha apartado del temor a Dios y ha conducido al pueblo lejos de Jehová su Dios. Elías aparece en el momento más oscuro de la nación de Israel, en el momento tal vez más lejano de Israel de Dios. Israel ha tenido como nación 9 reyes, comenzando desde Saúl. El 10º es Acab. Solamente por mencionar, el primer rey sobre Israel, que fue Saúl, quien gobernó durante 40 años. Después de él reinó David, que también lo hizo por 40 años. A este le siguió su hijo Salomón, que también reinó durante 40 años. Luego de la muerte de Salomón, la nación se dividió por la inmadurez de su hijo Roboam, quien decidió obedecer los consejos de sus jóvenes amigos y no de los sabios ancianos. Esto provocó la división de la nación en 2 reinos. Tenemos el reino del norte, llamado también Israel, con capital en Samaria, y tenemos el reino del sur, llamado también Judá, con capital en Jerusalén. Elías es llamado como profeta del reino del norte. En estos momentos de oscuridad, en estos momentos de rebelión, en estos momentos difíciles y complicados espiritualmente. Jeroboam reinó durante 22 años. Es el primer rey del reino del norte. Con él se inicia la desviación espiritual de Israel. Él marca el primer paso en esta desviación a apartarse de Dios. La Biblia nos menciona que mandó a construir 2 becerros de oro. Uno lo instaló en Betel y el otro en Dan. Y con esto buscaba, es decir, en el reino del norte, en la parte norte y en la parte sur del reino del norte, y con esto buscaba que la gente tuviera por lo menos 2 lugares de adoración y no tuviera que ir a Judá, al sur, a Jerusalén, lugar donde estaba el templo construido por Salomón, el lugar establecido por Dios para el culto correcto y verdadero. Pero este Jeroboam decide instalar su propia religión. Junto con esto, él crea su propia nación de sacerdotes, pues él mismo se encargó de nombrar sacerdotes a hombres que no tenían el llamado, que tampoco estaban preparados y que tampoco eran levitas. Los encargó de las cosas de los templos, los encargó de la adoración, y en tercer lugar creó su propio calendario de celebraciones religiosas. El segundo rey en Israel, Nadab, reinó solamente 2 años. Nadab era hijo de Jeroboam. La Biblia nos menciona que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con los que hizo pecar a Israel. Murió asesinado por Baasa mientras se encontraba en batalla contra los filisteos en Gibetón. El mismo Baasa dio luego muerte a todos los descendientes de la casa de Jeroboam primero, cumpliendo así la profecía de Ahías Silonita. El tercer rey, Baasa, reinó durante 24 años. La Biblia nos menciona que continuó con la política de maldad de los reyes anteriores. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Lo que lo hizo merecedor de una dura reprensión
y de un castigo profetizado por Jehú. El cuarto rey de Israel, Ela, alcanzó a reinar solo 2 años. Era un borracho. Este era hijo de Baasa. Ellos, padre e hijo, cometieron pecados y al mismo tiempo hicieron pecar a Israel, lo que provocó enojo en Dios por su maldad. Cuando Ela estaba en Tirsa, bebiendo y embriagado, fue víctima de una conspiración de parte de Zimri, quien era comandante de la mitad de los carros. El quinto rey, Zimri, que alcanzó a reinar solamente 7 días. Luego que él dio muerte al rey anterior, a Ela, Zimri ocupó el trono de Israel. Una vez teniendo completa autoridad, ordena exterminar a toda la casa de Baasa sin dejar parientes ni amigos. El pueblo desconoce a Zimri como rey legítimo por llegar al cargo por medio de una conspiración y asesinato. Entonces el pueblo nombra a Omri, general del ejército, como nuevo rey. Acorralado y abandonado, Zimri se atrincheró en el palacio real y prendió fuego y así murió. La Biblia dice que en su corto reinado, Zimri también hizo lo malo ante los ojos del Señor, porque también anduvo en los caminos de maldad de Jeroboam I. El sexto rey, Omri, que alcanzó a reinar 12 años. Su nombre significa amontonador, como los acumuladores, o alguien que acumula gavillas, o tal vez acumula castigo, probablemente. Omri inaugura Samaria como capital del reino del norte. El texto sagrado nos dice que Omri también hizo lo malo ante los ojos del Señor y que lo hizo aún peor que todos los anteriores, ya que probablemente formuló leyes que hacían obligatorio a todo el reino del norte la adoración a los becerros que mandó a construir Jeroboam I y otras formas terribles de idolatría, convirtiendo así la idolatría politeísta en el culto de Estado. A su muerte asumió su hijo Acab, quien es el séptimo rey de Israel. Alcanzó a reinar 22 años. El nombre Acab se puede traducir como parecido a su padre, o tal como su padre, o como decimos acá en Chile, de tal palo, tal astilla. Así como decimos, ¿cierto? Decimos, el bebé tiene los ojos de la madre, o el niño tiene la nariz de la familia. En este caso, Acab tiene la maldad de su padre, esa es la idea. Solo que extremadamente peor que todos los anteriores. El texto dice que a Acab le pareció, y escuche esto, le pareció ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam I. Le pareció una cosa insignificante, le pareció una cosa ligera, una cosa trivial, sin importancia. Esto revela el corazón perverso de Acab. Este Acab es el rey al que se va a enfrentar este Elías,